Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, te hemos exaltado, te hemos glorificado, y ahora disponemos este tiempo para que tú nos hables, Señor, que tú ministres nuestras vidas. Abre nuestro corazón a tu palabra, Señor, que tu pueblo pueda entender las verdades que en tu palabra encierra. Dame de tu gracia para predicar tu palabra, Señor. Reconozco de mi humana debilidad y pudiera equivocarme. Ayúdame de no hacerlo. Ayúdame de predicar tu palabra con responsabilidad, Señor. En tus manos pongo este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa del Señor. Es el mejor lugar. Usted y yo estamos en el mejor lugar, hermanos. El tema es el corazón que pierde el primer amor. Recordemos lo que dice Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Desde la perspectiva de Dios, el corazón tiene un gran valor. El corazón del hombre es el centro de las emociones, el centro de la razón, el centro de la conciencia. Y la Biblia nos habla que aquello que tiene un significado y un valor muy importante para nosotros, siempre lo cuidamos, lo protegemos, lo resguardamos. Y esta tarde Dios nos dice que de la manera como lo hacemos con las cosas materiales, cuidemos nuestro corazón. La pregunta que se hacía al inicio de esta serie: ¿de qué vamos a cuidar o de qué vamos a guardar nuestro corazón? Ya hemos visto que desde la apostasía, la rebeldía, la incredulidad, y esta tarde guardar el corazón o nuestro corazón para que no perdamos el primer amor, hermanos. Esto es muy importante. Hay que cuidar nuestro corazón para que cuando pase el tiempo no perdamos ese primer amor, porque detrás de perder el primer amor vienen muchas consecuencias. El libro de Apocalipsis o Revelación es escrito por el apóstol Juan. Es un poco de introducción o contexto al pasaje. Hay 7 mensajes a 7 iglesias. Esas 7 iglesias engloban la iglesia en el siglo XXI y todas las iglesias que han venido del primer siglo. Todas las 7 iglesias, el mensaje a cada iglesia ha servido para revisar a la iglesia a través de los tiempos. Hoy lo hace con nosotros. El mensaje a la iglesia en Éfeso, el capítulo 2 y el capítulo 3 engloban el mensaje a las 7 iglesias. Y el apóstol Juan, cuando escribe esto, quizás en su Biblia aparece con letras rojas, y esto nos indica de que fueron escritas o dichas o pronunciadas por el Señor Jesucristo. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel habla al que estaba encargado de la iglesia. Algunos teólogos hablan de que es el pastor o aquel que está a cargo como obispo o ministro, porque es el que es directamente responsable de lo que se predica y lo que se enseña. En este lugar yo soy responsable de lo que predico. Yo voy a entregar cuentas a Dios. Pero también usted es responsable de lo que escucha de parte de Dios. El no hacerlo o hacerlo tendrá que enfrentarlo con Dios. Y le dice al pastor de la iglesia: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahí habla y hace referencia a Jesucristo. Él es el que tiene las 7 estrellas. Y luego el versículo 2, la palabra es muy importante. Dice: yo conozco tus obras. Esto nos habla de la omnisciencia de Dios. ¿Qué conoce Dios, hermanos? Las obras. En ese momento le dice al encargado y responsable de la iglesia: yo conozco con qué motivación te subes a predicar.
¿Sabe que esto debe de estremecer a un predicador? El que Dios nos diga: yo sé la motivación por la cual tú te subes a un púlpito a predicar. O que le diga a usted como congregante: yo sé la razón por la cual tú te acercas a la casa de Dios. Lo cierto es que la palabra dice: yo conozco tus obras, obras buenas y obras malas. Podemos ocultar nuestra vida a los demás, pero delante de Dios lo que hacemos está a la luz. Y tu arduo trabajo y paciencia, tal pareciera como que a partir del versículo 2 hace una radiografía a Jesucristo de la iglesia en Éfeso. Comienza a evaluar las cosas que ha hecho la iglesia en Éfeso. Primero le dice que conoce sus obras y luego le reconoce aquello que ha hecho la iglesia, porque Éfeso hacía cosas buenas. Y dice: y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, la iglesia en Éfeso era una iglesia que había sido trabajadora en las cosas de Dios. También habían sido pacientes. Y que no puedes soportar los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Es decir, también la Biblia enseña que los de Efesios era una congregación la cual también rechazaba lo que Dios rechazaba. Dice que ellos eran celosos, tenían cuidado con aquellos que se decían apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Ahora vemos una iglesia celosa de las cosas de Dios. Y ha sufrido. Continúa el pasaje hablando acerca y resaltándole y reconociendo lo que la iglesia había hecho. Cosas buenas. Había sufrido. Versículo 3, tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y dice: y no has desmayado. Jesucristo le resalta las cosas importantes de la iglesia. Pero fíjese al final, el versículo 4, que es donde centramos la predicación. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo lo he ilustrado así de la siguiente manera: cuando usted va a un restaurante y le dan su menú para que usted pueda seleccionar su platillo y escoge el platillo, y qué rica estuvo el aperitivo y luego la comida, pero dentro del plato fuerte viene acompañado con frijoles y arroz, y usted está comiendo la comida tan rica, lo está disfrutando, pero en ese comer la comida se encuentra una piedra en los frijoles. ¿Le ha pasado? ¿Qué siente cuando encuentra una piedra en los frijoles? Estuvieron muy ricos, pero cuando usted prueba la piedra o la muerde, ¿qué le pasa? Se le olvidó el antojo y lo rico que estuvo los frijoles. ¿De qué se acuerda más? ¿De lo rico del platillo o de la piedra? Pasa regularmente o exactamente igual en las cosas de Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero si fallamos en una, esa una es la que más se recuerda. Y fue lo que le pasó a la iglesia en Éfeso. Si logramos revisar el versículo 2, habla de trabajo, de paciencia, habla de ser celosos con las cosas de Dios, habla de discernir las mentiras de los demás, habla de trabajar arduamente, pero al final Jesús les recrimina y les dice: tengo algo contra ti, Éfeso. Has dejado tu primer amor. A pesar de todos los aspectos dignos de alabanza de la iglesia en Éfeso, la mirada penetrante de Jesucristo, su mirada omnisciente de Jesús, había visto una falta terrible. Aunque habían cosas buenas en Éfeso, Jesús detiene su discernimiento y dice: has dejado tu primer amor. La epístola de Pablo a los Efesios que encontramos en su Biblia, que está después de Gálatas, cuando se escribe esa epístola al mensaje del apóstol Juan que estamos leyendo, han pasado 40 años. 40 años. Y en 40 años pasan muchas cosas. Usted, imagínese aquí donde estamos nosotros. ¿Qué va a ser o cómo sería esta iglesia en 40 años? Para empezar, ¿se mantendrá de pie en 40 años? Obviamente los que estamos aquí en ese tiempo ya no vamos a estar, porque pasan muchas cosas en 40 años.
Y fue lo que le pasó a la iglesia en Éfeso. Habían pasado 40 años desde el momento que Pablo les escribe la epístola a los Efesios y donde Jesús les hace un gran reconocimiento a los Efesios. Pero después de 40 años, la iglesia en Éfeso dejó su primer amor. El amor que encontramos aquí en Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, algunos han dicho que tiene que hacer, o que hace referencia el amor hacia las cosas de Dios, el amor hacia las cosas de Cristo, el amor entre unos y otros. Pero lo más importante, el amor que resalta el versículo 4 de Apocalipsis 2 es el amor definido como obediencia. Porque si nosotros amamos a Dios, la manera que se mide ese amor es a través de la obediencia. ¿Escuchó eso? La manera como nosotros medimos el amor hacia Dios es en la obediencia. Cuando su hijo viene con usted y le dice, mamá, yo te amo mucho, ¿qué dice la madre? Cuando te pido algo, obedece, hijo. Si tú me dices que me amas, cuando yo te pido vete por las tortillas, no me digas por qué a mí, sino obedece. El amor que menciona aquí es el amor que se define como obediencia. En 2 de Juan 1:6, no lo busques, se lo leo, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Vamos a ver y a entender este punto con un pasaje en la Biblia. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. El grave peligro que corre el cristiano al perder el amor. El perder el primer amor, hermanos. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Libro del profeta Ezequiel capítulo 16, versículo 8. De la misma manera como estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 2, la Biblia registra cómo Israel en algún momento se dejó enfriar. El amor que tenía Israel por su Dios se enfrió, y cómo esto lo llevó a cometer tantos y graves cosas. Vamos a ver qué le pasó a Israel. Y esto es muy importante, hermanos, porque le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Y lo que Dios quiere es que revisemos, porque cuando un corazón se llega a enfriar, es el peor estado que puede tener el cristiano. Versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti. Aquí está hablándole Dios a Israel como nación. Y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Recordemos que cuando Israel sale de Egipto, pasa 40 años en el desierto como nación, viviendo en las inclemencias del tiempo. Y ahí Dios lo guardó, Dios le dio maná, envió agua, los cubría del frío y del calor con la nube. Dios estuvo cuidando, y es lo que está narrando aquí el capítulo 16 de Ezequiel. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Tú serás mi pueblo, le dijo a Israel, y yo seré tu Dios. Yo nunca te dejaré. Versículo 9. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Lo que estamos leyendo es el amor de Dios por Israel. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo en nuestra vida? ¿Cuánto Dios nos amó? Cuando usted vino a Cristo, Él le perdonó todos sus pecados y nos amó con amor eterno, nos perdonó nuestros pecados, lo echó a lo más profundo de la mar. Dios nos dio todo cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿cierto o no? Es lo que está describiendo aquí, la manera como cuidó a una nación. Versículo 13.
Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en ¿qué dice? En tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Todo lo que Dios hizo por Israel, y al final dijo, no, 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 no. Yo soy una gran nación por mí. Yo de ti nada necesito. ¿Ha visto usted a gente que va a un templo y que después de ciertos años dice, no, yo lo que tengo en mi casa es porque fue un esfuerzo mío. La casa es gracias a mi esfuerzo. Tengo una carrera gracias a mí. Dios no me ha dado nada. Fue lo que le pasó a Israel. Dios los ha bendecido tanto, dice la palabra, pero tú confiaste en tu hermosura. Qué triste es cuando una persona que ha conocido a Dios deja de confiar en Dios y confía en sus fuerzas, confía en el hombre. Cuando la Biblia habla de perder el primer amor, habla de dejar de confiar en Dios y confías en ti. De que tú puedes seguir adelante con tu familia, con tus hijos, sin ocupar a Dios. Perder el primer amor, ves los logros en ti por tus capacidades. Y lo que esta tarde Dios quiere que tengamos cuidado, porque lo que le pasó a Israel le sucedió a Éfeso. La pérdida esencial de una relación con su Dios. Llegó Éfeso a un momento de apatía con las cosas de Dios. ¿Ha visto usted a gente que hoy dice, es que lo de Cristo es muy aburrido, ir al culto es muy pesado, hay cosas más importantes que las cosas de Dios? Cuando alguien expresa eso es porque en su corazón no hay intimidad con Dios. Ha perdido el deleite de las cosas de Dios. El salmista dice, es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Pero cuando se pierde el primer amor, ha llegado la apatía espiritual, ha llegado la indiferencia hacia los demás. El amor al mundo es más grande que las cosas de Dios. Las concesiones hacia la maldad es más grande, es decir, ahora el pecado me gusta y las cosas de Dios me parecen apatía e indiferentes. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Habían pasado 40 años, hermanos. 40 años, pasan muchas cosas en 40 años. Yo oro a Dios que en 40 años, cuando yo no esté aquí, esta iglesia siga de pie. Que haya un remanente que siga adelante. Es mi oración. Después de que Jesucristo le señala y le recrimina, por decirlo así, la pérdida del primer amor a la iglesia en Éfeso, le dice algo muy importante que hoy Dios nos dice a nosotros. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué le dice, hermanos? El primer lugar, lo que Dios le pide a la iglesia en Éfeso es a recordar. La palabra es mnemoneu en griego y significa ejercer memoria, recordar, repasar. Lo que le pide Dios a la iglesia en Éfeso es a recordar. Y lo que esta tarde Dios nos pide a nosotros es que recordemos cuántas cosas buenas Dios ha hecho por nosotros. Cuántas cosas Dios nos ha dado. Recuerda cuántos problemas has tenido y de todos Dios te ha sacado. Recuerda cuántas veces has llegado a los pies de Cristo y Él te ha escuchado y te ha dado la respuesta. Haz memoria. Recuerda lo que dice el Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón de perder el primer amor, hermanos. Le dice a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11. Esta tarde Dios quiere que tengamos mucho cuidado. Cuando se pierde el primer amor, hermanos, es un lugar terrible para el ser humano y para el cristiano.
Cuando la palabra dice que recuerde, no está hablando con ninguno que no ha estado nunca en la iglesia, sino a los que están en la iglesia, pero han perdido el caminar en las cosas de Dios. Dice Lucas 15, versículo 11. El tema es el hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vemos el cuadro del joven que pide su herencia. Y cuando recibe su parte, se va, dice, a una provincia y gasta todo lo que había heredado. Y luego vino una gran hambre y comenzó a faltarle, versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven lo tuvo todo, confió en él, y llegó un momento que lo perdió todo. Pero el versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Es la misma palabra que Juan registra en Apocalipsis 2:5 cuando dice: recuerda. El hijo pródigo recordó y dijo: en mi casa allá no hay hambre. En mi casa yo estaba bien como con mi padre. Volvió en sí. La palabra le llama a la iglesia en Éfeso a recordar, a hacer memoria de dónde había caído. ¿En qué momento fue que yo comencé a alejarme de Dios? ¿En qué momento para mí el pecado fue indiferente? Cuando uno se convirtió a Cristo, hermano, estaba con el compadre, y el compadre comenzaba a decir groserías y yo me alejaba porque no me gustaba. Cuando alguien pierde su primer amor, está con aquel que habla groserías y no le pasa nada, se siente bien. Tenemos que regresar al primer amor. ¿En qué momento yo comencé a perder la comunión con Dios? Dios esta tarde quiere que recordemos, hermanos. Si fuera el caso alguno de ustedes que ha perdido su primer amor, Dios quiere que recuerdes en qué momento dejaste de leer la Biblia. ¿A partir de qué momento dejaste de asistir a los cultos? Ya no vienes. Puede ser porque ya no tienes comunión con Dios y Dios te dice: recuerda ese momento. Y luego viene una acción que acompaña, y el versículo 5 dice: ¿y qué, hermanos? Y arrepiéntete. Le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, reconoce. Si usted no reconoce que ha fallado, nunca podrá arrepentirse. Si usted no reconoce su falla, nunca podrá levantarse. Para podernos levantar, tenemos que reconocer que algo ha faltado en nuestras vidas. Arrepiéntete, le dice el versículo 5, y arrepiéntete. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo 13. La iglesia en Éfeso tenía un problema muy grande. Fíjese qué ironía de la iglesia en Éfeso. Aborrecía lo que el Señor aborrecía, pero no amaba lo que Dios amaba. Es decir, en lo que busca Santiago 4:13, los de Éfeso cumplían con los deberes de asistir, de congregarse, pero ya no había el fuego en su corazón, ya no había el amor por las cosas de Dios. Cuando alguien pierde el primer amor, ya no le es importante dejar las cosas que antes hacía con mucho gusto y con mucho amor. Santiago 4:13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Sabe que así hay muchos hoy cristianos
que están pensando y planifican a 5 y a 10 años y dicen mañana voy a hacer un negocio y luego voy a hacer otro negocio. Estás tan afanado en las cosas materiales. Y una vez más repito, yo no estoy en contra ni tampoco la Biblia en las cosas materiales. No son malas. Son malas cuando las cosas materiales ocupan el lugar de Dios. Hay gente que el trabajo los tiene en las manos. En vez de que tú tengas al trabajo en tus manos, Él te tiene a ti. Él te dice en qué momento sí y en qué momento no. Cuando Dios nos da es para que tú manejes las cosas. Santiago dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí a un año y traficaremos y ganaremos. Habla de negocios. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Alguien aquí sabe cuándo va a vivir? ¿Cuánto tiempo va a vivir? No. Nadie aquí sabe si vamos a llegar al día de mañana. Pero piensas mañana. Cuando no sabéis lo que será de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Tú que estás planificando y que haces tus pronósticos y tus sueños. Y no sabes si Dios te dejará llegar allá. Ahora no es malo que los hagas. Es malo cuando Dios no está en la ecuación. Es malo cuando Dios no está en ese lugar. No sabéis, dice, lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor ¿qué? Quiere. Viviremos y haremos esto, aquello. ¿Qué significa si el Señor quiere? Señor, pongo en tus manos este negocio. Si tú me lo permites, yo lo voy a hacer. Si es tu voluntad, Dios. ¿Sabe que hoy tristemente el amor de muchos se ha enfriado? Ya no le preguntará a Dios. Antes orabas y le decías, Señor, si tú me lo concedes, lo voy a hacer. Hoy te vas directo como que piensas que tienes la vida por delante. No, detente, porque tú no sabes si llegarás mañana. Si Dios quiere, llegaremos. Y si no, Él hasta aquí nos dice. Es muy importante. Vamos a Apocalipsis 2:5 para ir concluyendo. Les exaltó a los efesios, a la iglesia en Éfeso, sus grandes logros, pero le recordó dónde estaba fallando. Y luego le da la medicina. ¿Cuál es la medicina? El arrepentimiento. Cuando en tu vida hay algo que está mal, la llave es el arrepentimiento. Pero no puedes arrepentirte si antes no reconoces que estás mal. Hay que reconocer primero que estamos mal. La palabra es mataneo, que significa el reconsiderar y cambiar la perspectiva de vida. Es decir, cuando viene un arrepentimiento tiene que haber un cambio. Pero ese arrepentimiento tiene que venir acompañado de una acción. Versículo 5 dice, y haz las primeras, ¿qué dice, hermanos? Es decir, detrás del arrepentimiento tiene que venir acompañado de una acción. Si no hay una acción, entonces no hubo arrepentimiento. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieras, ¿qué dice? Eso se llama juicio. Si Dios te habla, y si Dios nos habla esta tarde para revisar nuestras vidas, si pudiera ser el caso en alguno en este lugar que ha perdido su primer amor y no hay arrepentimiento, Dios dice, llegará el momento que tú me entregarás cuentas. Ya te hablé. Por eso el consejo que da Salomón, una vez más, Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿De qué guardamos el corazón? De perder el primer amor. Porque mire, no hay peor lugar para un cristiano que ser indiferente a las cosas de Dios. No hay peor lugar para un cristiano que no sienta nada cuando Dios le hable. No hay peor lugar para un cristiano que después de haber amado tanto a Dios, hoy estés tan lejos de Él. Porque no tienes comunión con el Señor. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti.
Ahora, ese venir pronto a ti, ¿sabe qué significa? Que en cualquier momento Él nos lleva de esta tierra. En cualquier momento. Cuando menos te lo esperas, Dios te dice, hasta aquí llegó tu vida. Y en ese momento entregarás cuentas a tu Dios. Vendré pronto. Ese pronto nos habla en cualquier instante. Puede ser esta noche, puede ser mañana. No lo sabemos, pero Dios nos llama a que si hemos perdido ese gozo por las cosas de Dios, regresemos a Él, porque vendrá un juicio. Dios nos llama a nosotros a que tengamos mucho cuidado esta tarde. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso es juicio, hermanos. Y no hay peor lugar que estar en las manos de un Dios vivo. Que Dios nos ayude.